sea, donde ya se hizo el indexaje. Que eso, una vez que ya se hizo el indexaje, se le llama stock nuclear. Y luego ese stock nuclear hay que incrementarlo, multiplicarlo bajo condiciones de invernadero, ¿verdad? Luego de ahí se hace otra propagación para obtener la categoría nuclear. De aquí hacia adelante ya se puede propagar en el campo para obtener la categoría fundación, después registrada y después certificada. Vamos a ver cada una. Entonces, obtención del stock nuclear. Dice, se refiere a las plantas con la categoría de libres de virus conocidos después de haber hecho las pruebas, en este caso pruebas biológicas. Son utilizadas como fuentes de ápice para la micropropagación masiva de la variedad. Un stock de la planta libre de virus se conserva en el laboratorio. Dice, en sentido estricto, solo se puede garantizar que las plantas estén libres de virus para los cuales hicieron las pruebas, ¿sí? Entonces, decíamos que se tiene que usar un clon para cada tipo de virus. Entonces, hablar de plantas libres de virus, pues no es nada fácil. Es complicado porque hay como por lo menos unos 10 virus diferentes. Y para decir están libres de todos esos virus, pues tendríamos que usar 10 clones diferentes. Entonces, se incrementa ese stock nuclear, se hace en el invernadero, en un invernadero que tiene una malla de prueba contra insectos. Es la primera propagación en invernadero. Y las plantas son analizadas para detectar virus, hongos y nemátodos. En caso de encontrar algún problema, el lote se desecha. Y la planta obtenida de esta manera se le llama categoría nuclear. Luego esta categoría nuclear se incrementa, es la segunda propagación en invernadero y la segunda generación clonal. Se aplican estrictas medidas de sanidad para garantizar que el material vegetativo esté libre de patógenos. Luego, producción de la planta categoría fundación. Esta es la tercera generación clonal y a partir de aquí la propagación se puede hacer en el campo. Si algunos viveristas acostumbran intercalar plantas indicadoras de virus con fines de monitoreo. O sea, en la plantación que se hace, se meten algunas plantas indicadoras, podríamos meter plantas indicadoras para los diferentes virus, y pues ahí, si hubiera virus, los transmisores se encargan de distribuirla, y si aparecen después algunos síntomas, pues se desechan. En las plantas indicadoras hay que desechar, ¿verdad? Las plantas. Luego, producción de planta categoría registrada, es la cuarta generación clonal, se obtiene a partir del material categoría fundación, y la propagación se hace en el campo, en lugares alejados de la zona productora, a por lo menos 16 kilómetros de distancia, y si el lote cumple con las medidas de sanidad, la planta es aprobada. Entonces, esta categoría de planta es la que se les debe de dar a los viveristas para que la multipliquen, ¿verdad? Entonces, a los viveristas se les da la categoría registrada y ellos la multiplican y ellos después venden planta certificada a los productores, que es las que recibe el productor. Dice, proviene de la propagación de la planta categoría registrada, es la quinta y última generación clonal, y es la que se proporciona a los productores de fruto. Entonces, los requisitos para el incremento de la planta categoría certificada son los mismos que para la producción de la categoría registrada. Y entonces ahí termina. Entonces el viverista pues debe de recibir plantas categoría registrada y el productor debe de recibir plantas categoría certificada. Ese sería lo ideal, ¿verdad? Para evitar pues, muchos problemas fitosanitarios que muchas veces no se hacen. Bueno, entonces decíamos que la producción de estolones, que es el método
El método tradicional para multiplicar la fresa, decíamos que la producción de estolones ocurre en días largos y temperaturas altas. Hablamos de finales de mayo, junio, julio, hasta septiembre tal vez. Y bajo condiciones de día corto y temperaturas bajas, decíamos que ocurre la formación de flores, ¿verdad? Formación, también desarrollo de las coronas, desarrollo de la raíz bajo esas condiciones. Entonces, por ahí los de INIFAP hace tiempo hicieron un trabajo en fresa para obtener estolones fuera de época. Entonces, sí, los estolones, la fresa los produce durante días largos, noches cortas. Decíamos que la respuesta al fotoperíodo realmente está en función del periodo oscuro, no del periodo luminoso, sino del periodo oscuro. Noches largas, días cortos. Perdón, días largos, noches cortas. Entonces los estolones se van a producir bajo condiciones de noches cortas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron aquí en este trabajo? Pues es que suspendían a medianoche la oscuridad, poniendo focos. Entonces, es en lo que consiste este trabajo. Dice, se recomienda utilizar plantas cosechadas en el mes de octubre, podar las hojas más grandes de las plantas y proteger las raíces de la deshidratación antes de trasplante. Trasplantar en macetas de 10 centímetros de diámetro, con suelo esterilizado o algún otro sustrato, cuidando que las raíces no queden dobladas. Fertilizar a los 30 días del trasplante aplicando 3 gramos de triple 17 en cada planta. El fertilizante debe taparse y evitar dejarlo en contacto con la planta. Repetir la aplicación cada mes hasta el trasplante a suelo. Luego, pues, primero se tienen en macetas y después de ahí pueden llevar a campo. Pero entonces, bajo esas condiciones, pues se producen estolones. Puede uno producir estolones en cualquier época del año, ¿verdad? Entonces, tratamiento con luz artificial. Dice, mantener las plantas en iluminación 1 hora a la medianoche. Prendían a medianoche las lámparas. Y con eso indujeron a la producción de estolones, ¿verdad? Entonces, en fotoperiodos que realmente son cortos, en noviembre, ¿verdad? Entonces, de esa manera podría uno controlar que las plantas produjeran estolones en otra época que no es la normal, ¿verdad? Entonces, se colocan focos arriba de las macetas, a 1,5 metros arriba de las macetas. La aparición de estolones se presenta después de 40 días de iniciar la exposición con luz artificial. Hay que cortar también los botones o flores que aparezcan para que haya mayor producción de estolones. Las plantas tratadas pueden utilizarse para la producción de planta madre para el segundo año o como planta madre para vivero. Entonces, este es ese experimento. Observen, hay una buena cantidad de estolones en el mes de noviembre. Entonces, ya esas plantas pues ya se multiplican, ¿verdad? A través del uso de estolones. Y entonces empiezan a producir pues ya las plantas hijas. Las plantas hijas se pueden colocar alrededor de la planta madre o se pueden, una vez que forman los estolones, empiezan a emerger las raíces, se pueden trasplantar hacia semilleros o macetas. Entonces, el método más común de propagación de la fresa pues va a ser el establecimiento de viveros. Algunos requisitos para el establecimiento de un vivero. Dice, establecer a más de 15 kilómetros de la zona productora de fresa. Es importante, ¿verdad? Que esté lejos. En Guanajuato, que hace muchos años era el principal estado productor de fresa, pues fue desapareciendo por problemas fitosanitarios.
Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues agarraban la misma planta para producir fruto, de ahí obtenían plantas hijas y establecían otra plantación y obviamente ya iba contaminada la planta. O había veces que la sola calle decían, esta es la parcela de producción de fruto y esta del otro lado es el vivero. Entonces se fueron contaminando los terrenos porque además son suelos arcillosos que propician el desarrollo de hongos y planos, ¿verdad? Donde hay almacenamiento de agua. Entonces, pues por eso fue desapareciendo como la principal zona fresera. También hay que considerar que debe establecerse el vivero en terrenos donde antes no se hayan sembrado fresa, frambuesa, papa, jitomate, chile, zanahoria y algunas otras ornamentales. ¿Por qué? Porque los atacan los mismos hongos y es muy probable que cuando establezcamos la fresa los hongos ya estén ahí en el suelo. Se recomienda que las temperaturas medias de enero a agosto sean menores a 20 grados centígrados, que las temperaturas sean frescas para que haya una mayor producción de estolones. Se recomienda que ubicar los viveros a una altitud mayor a los 2000 metros sobre el nivel del mar, en un suelo con bajo contenido de sales, desinfectado y usar planta refrigerada. Usar planta refrigerada que haya estado en refrigeración por lo menos 2 a 3 meses, a -2 a 2 grados centígrados. Entonces, sí ha visto que si dura más tiempo en el refrigerador la planta, produce más plantas hijas, ¿sí? Aparentemente tiene que ver con la producción de gibberelinas. Sí, ya habíamos visto que el ácido gibberélico, con ácido gibberélico nosotros podemos propiciar la formación de una mayor cantidad de estolones y plantas hijas. Entonces, aparentemente, cuando esté en el refrigerador, el frío hace que aumenten los niveles, en este caso de gibberelinas, que son las que promueven una mayor cantidad de estolones y plantas hijas. Y, pues decíamos, el viverista debe de usar planta registrada para partir desde ahí, de material sano. Para el tipo de plantación directa refrigerada, vamos a ver más adelante que en México se han usado tres tipos de plantación. Hay un tipo que se le llama directa refrigerada, que se planta más o menos como en febrero o marzo. Y se llama directa refrigerada porque permaneció en el refrigerador, pues, por lo menos 2 a 3 meses. Entonces, plantación directa refrigerada, las plantas deben extraerse del suelo en diciembre-enero, que es cuando tiene la corona la mayor cantidad de reservas. Entonces, sin embargo, ahora ya para el sistema directa verde, extraen las plantas en junio-julio. Seguramente no tienen la misma cantidad de reservas, pero bueno, es que tiene sus ventajas este sistema de directa verde que vamos a ver más adelante. Extraer las plantas del suelo cuando esté ligeramente húmedo, no debe estar totalmente seco ni debe estar demasiado húmedo porque se va a dificultar sacarlas. Sobre todo si lo hacemos de manera manual, no, y también mecanizada, ¿sí? Se va a dificultar. Cortar las hojas y lavar las plantas. Colocar inmediatamente las plantas en bolsas de plástico y cajas de cartón y llevarlas lo más pronto posible al refrigerador. ¿Verdad? Ese es el procedimiento. Entonces, ¿qué se guarda realmente? Se guarda la corona con los pecíolos de las hojas. Todas las hojas se eliminan, ahorita vamos a ver. En ningún momento las plantas deben estar al sol. Este es obviamente en extensiones grandísimas, ¿verdad? Son de las empresas estas transnacionales de Driscoll, de Hortifruti, ¿verdad? Entonces aquí bromuraron el terreno para poner un vivero. Lo que yo les decía, pues se supone que en México no usábamos grandes cantidades de bromuro, sin embargo, ahora ya no es cierto eso, ¿verdad? Ahora hay por ahí empresas que se dedican a bromurar los terrenos, sobre todo a empresas de estas grandes, lo cubren con plástico y le inyectan bromuro para que el suelo esté libre de patógenos. Obviamente, pues hay mucha contaminación.
Pero eso de que en México ya no usamos bromuro, pues no, no es cierto, pues como que se quedó por ahí en el papel. Sí, les decía, si vamos nosotros aquí a una casa de agroquímicos, pedimos algo para desinfectar suelo, lo más seguro es que les ofrecen el bromuro de metilo. Entonces, ya aquí se está estableciendo un vivero, pues de manera, podríamos decir, semi-mecanizada. Entonces se van colocando estas personas que van aquí van colocando las plantitas en una rueda que va girando, en unas como pincitas que van agarrando las plantitas y las van enterrando. Entonces es de manera pues, semi-mecanizada. Llevan aquí en estas cajas todas las plantas. Este es un vivero que teníamos acá en San Martín hace un montón de años, ¿verdad? Le estoy hablando de por allá de los 80s. Entonces es cuando todavía el colegio de posgrado estaba acá en San Martín. Entonces es un vivero, se fijan, van a hilera sencilla las plantas. Pues aquí van como a 30 centímetros, pero se recomienda como a 50. Pues depende mucho también de la variedad que tanto estolonea. Entonces aquí vemos, más o menos esto está como en principios de enero. Y aquí las plantas hijas las plantas madre ya formaron una buena cantidad de plantas hijas. Y algunas ya pues tienen el mismo tamaño que las plantas madre y a veces resulta un tanto difícil diferenciar cuál es la planta madre, ¿verdad? Entonces aquí es de ese vivero que se aplicó ácido gibrélico en ese tiempo. Entonces decíamos que el suelo debe estar ligeramente húmedo para extraer las plantas. Se extraen con un bieldo, ¿verdad? Porque si estuviera muy mojado, trae demasiado suelo y cuesta mucho trabajo estarle quitando el suelo. Debe estar ligeramente húmedo. Y si está totalmente seco, pues vamos a estar batallando también para extraerlas. Entonces debe estar ligeramente húmedo, muy, muy poca la humedad. Se extraían esas plantas, se llevaban al almacén ese que está ahí, el galerón esa grandota. Había una mesa cuadrada. Esta mesa cuadrada, aquí en las esquinas, tenía un pedazo de hoz que por ahí se le llevó al herrero ese pedazo de hoz y le puso una base y se atornillaba en cada una de las esquinas. Entonces se ponía una persona en cada esquina y le jalaba a las hojas, agarraba la planta de las hojas y las raíces y la pasaba por la hoz para que se cortaran todas las hojas. Este mismo procedimiento lo vamos a ver en un video que les voy a pasar más adelante de lo que se hace en California. Obviamente allá lo hacen mucho más rápido y hay muchísima gente que lo está haciendo, ¿verdad? Esto es en pequeño, pero es lo mismo, realmente es lo mismo. Ajá. Entonces todas las hojas pues se van quedando acá y después ya las sacan y las ponen por allá, hacen composta o ven qué hacen, pero no llevan hojas las plantas. Entonces las plantas quedan así, con los puros pecíolos, la raíz, se meten en una cubeta con fungicida y luego se van acomodando en cajas de esas tipo archivo que lleva bolsas grandotas de plástico que antes le llamaban bolsas freseras. Y se colocan en hileritas en esa caja dentro de la bolsa de plástico. Entonces quedaría así. ¿Cuántas plantas lleva una caja? Pues no sé, en este caso yo creo que pues, fácil más de 500, ¿verdad? Más de 500 plantas. Entonces se van agarrando y se van acomodando en hileritas. Ya una vez que se llena la caja, se cubre con el plástico, se cierra la caja y se lleva al refrigerador. Ese es el procedimiento. Entonces, el vivero, generalmente cuando se hace el vivero, las plantas van a más distancia. Pueden ser en surcos de 90 centímetros y las plantas se ponen a hilera sencilla, como lo que vimos, a 50 centímetros de separación. También se pudieron usar surcos de 90 centímetros y se separan las plantas a 1 metro de distancia, pero van a doble hilera, en zigzag. Y si es una planta que estolonea mucho, pues se pone a 1,5 metros, camas a 1,5 metros, plantas separadas a 1 metro, entre ellas a doble hilera.
Entonces aquí vemos 90 centímetros, 50 centímetros entre plantas, ¿verdad? Aquí son de 90 centímetros, aquí doble hilera, pero entonces van a 1 metro la separación en 3 plantas, como en 3 bolillos. Y si la planta estolonea mucho, pues son de camas de 1,5 metros y la separación entre plantas es de 1 metro. ¿Sí? Entonces depende de la variedad, porque hay unas que casi no forman plantas hijas y hay otras que forman muchas plantas hijas. ¿Qué labores hay que hacer en el vivero? Deshierves, ¿verdad? Como en la producción para fruto, control de plagas y enfermedades, clavado después del riego. Esto se refiere a enterrar el estoloncito una vez que empiezan a salir las raíces adventicias, ayudarle un poco. Y luego se eliminan todas las flores que vayan, inflorescencias que vayan saliendo. Esto, conforme van saliendo, pues se van eliminando. Y antes se recomendaba esta fórmula de fertilización, 120-30-60, ¿verdad? Aplicando 60-30-60 al mes después de la plantación y 60-00 a los 2 meses. Pues ahora resulta algo empírico, ¿verdad? Pero bueno, funcionaba, porque ahora las fertilizaciones se hacen en función de análisis foliares, análisis de suelo, etcétera, que vamos a ver más adelante. Entonces los riegos se hacen cada 4 a 8 días. Entonces, si se va a aplicar fertilizante, se hace con una estaca un pequeño hoyito y ahí se echa el fertilizante para no echarlo sobre la planta y provocar quemaduras. Entonces, sí, hay que eliminar las inflorescencias. Entonces, pues aquí lo que se está probando es que removiendo las inflorescencias se va a producir una mayor cantidad de estolones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se dejaron las flores y aquí se removieron. O sea que están compitiendo las inflorescencias con los estolones. Si nosotros queremos producir fruto, entonces tenemos que remover los estolones. Y si queremos producir estolones, tenemos que remover inflorescencias. Además, si las dejamos, tiene el inconveniente de que maduran los frutos, puede caer el fruto, pueden germinar algunas semillas y entonces se nos pierde la variedad, porque ya no es propagación vegetativa. Entonces aquí el incremento, pues hay algo, pero no es tanto, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí viene el incremento, aquí 1.2, 9.8, aquí sí es incremento más, 14.4 y 30.5. Entonces, pues no nos conviene que haya formación de inflorescencias en un vivero, hay que estarlas eliminando. Un poco por competencia y otro poco porque podemos perder la variedad. Aquí vemos otra vez de un trabajo que se hizo hace muchos años, aplicación de ácido gibberélico, ¿verdad? Estolones por corona. Entonces, observen, aquí es el testigo y se fueron usando 12.5, 25, 50 y 100 partes por millón. Y a 100 partes por millón, pues se obtuvo el mayor número de estolones. Entonces, si nosotros queremos producir más estolones, tendríamos que aplicar ácido gibberélico entre 100 y 200 partes por millón. Yo las estaría aplicando bajo las condiciones así naturales, las estaría aplicando como principios de mayo, ¿verdad? Para propiciar que se forme una mayor cantidad de estolones y por lo tanto de plantas hijas. ¿Sí? Porque además, pues la longitud de los estolones tiene mucho que ver con la cantidad de plantas hijas también que se va a formar, ¿verdad? Porque se forma una y luego otra y luego otra. Entonces aquí hay un trabajo que es más reciente, ¿verdad? Donde se aplicó ácido gibberélico a 100 y 200 partes por millón o miligramos por litro. Número de plantas hijas por planta madre, que es lo que nos interesa. Aquí en este tratamiento dice sin aplicación de ácido gibberélico y sin remover inflorescencias. Se dejaron las inflorescencias. Aquí sin aplicación de eje 3 y con remoción de inflorescencias, pues aparentemente no hubo diferencias, es más, salió ligeramente más bajito esto. Pero bueno, quizá no siempre ocurra, depende de las variedades también. No, pero no, perdón, pero ese número de hojas es aquí. Sí, sí hubo diferencias. 0.75 con 12 contra 2.7. Perdón. Entonces sí se logró
pues realmente mucho incremento al remover las inflorescencias. Y lo que pasa con las aplicaciones de ácido gibberélico, aquí 3.7, 2, 1, si ustedes se fijan, pues el mayor valor es este. Cuando se hizo una aplicación a 100 partes por millón. Entonces es suficiente con hacer una aplicación, ¿verdad? Entonces, acá con una aplicación a 200, pues incluso no se tuvo respuesta, ¿verdad? Pues estadísticamente es lo mismo, pero numéricamente hasta es un poquito menor. Entonces, con 200, en este caso fue lo que resultó más adecuada, con 100 partes por millón, haciendo una sola aplicación. Y esa aplicación, pues conviene hacerla como principios de mayo. Después se hizo otro trabajo, donde además de aplicar ácido gibberélico, se aplicó benciladenina, que es una citocinina, ¿sí? Entonces se tenía el testigo donde no se aplicó. Aquí 200 miligramos por litro parte por millón de AG3, 600 miligramos por litro de BA y 1200 partes por millón de bencilaminopurina. Entonces, aquí número de plantas hijas, pues fue suficiente con 200 partes por millón de AG3. Entonces, pues en conclusión podríamos aplicar 100 a 200 partes por millón, ¿verdad?, de AG3. Tal vez dependa también de las variedades, un poco. ¿Sí? Y aquí cuando se aplicó el ácido gibberélico más la bencilaminopurina, se incrementó un poco con respecto a este. Estadísticamente fue lo mismo, pero numéricamente fue un poco mayor, ¿verdad? El número de plantas hijas. Y aquí 200 miligramos por litro de AG3 más 1200 de BA. Pues casi resultó igual que este otro. Entonces, pues habría que hacer el balance, pero yo creo que con 100 es suficiente, porque si hiciéramos un cálculo económico, en las otras 100 partes por millón vamos a invertir más y la ganancia no va a ser mucha. Aparentemente cuando se mezclaron con benciladenina hubo un poquito de más respuesta, ¿verdad? Si comparamos este contra este. O el otro riesgo es que si se aplican dosis muy altas de AG3, se provocan deformaciones como estas, ¿verdad? Aquí ven este tipo de deformaciones en los estolones, como que crece el estolón y luego acá forma hojas y como si fuera como una corona casi, un engrosamiento. Y son anormalidades, ¿verdad? Aquí se engrosa y de aquí salen 3 estolones. Sí se incrementa la cantidad de plantas hijas, pero como que provoca anormalidades ya cuando las dosis son altas. Además es muy grueso este estolón. Lo normal es que sean de este grosor, no de este grosor. Aquí vemos otra anormalidad, ¿verdad? También. Entonces otra vez salen 2 estolones de aquí. Entonces, pues tampoco es muy conveniente subir mucho la dosis. El ácido gibberélico como ingrediente activo es muy costoso. Entonces, un frasquito de 5 gramos, pues les anda costando 3,000 a 5,000 pesos, de 3 gramos. Entonces sale bastante costoso. Entonces, ¿cuál sería la opción? Pues aplicar del que venden en las casas de agroquímicos, que antes se vendía con el nombre de Activol, luego le cambian de nombre, no sé ahorita, pero seguramente deben de venderse. Eran sobrecitos de 10 gramos. Y entonces de esa manera podríamos hacerlo, digamos, de manera comercial. O sea, con uno de estos estudiantes, porque esas son parte de 2 tesis, con uno de ellos se supone que iba a hacer la comparación, así, usando ácido gibberélico puro o el Activol, para ver cuál era la diferencia económica, porque pues muchos dicen pues no es costeable, ¿no? Entonces, pero no lo hizo. Tenía ya prisa, ya había egresado, ya no tenía alimentación y ya no le dio tiempo y se quedó ahí en stand-by. Entonces aquí es parte de esos trabajos, es en 2 cultivares, cultivar albión y grenada. Entonces, en este caso, grenada produce más estolones que albión.
Y aquí están las fechas, empezaron a producir desde el 15 de junio. Entonces, pues nosotros debemos de adelantarnos a aplicar el ácido gibberellico un mes antes. Digamos que lo estén aplicando en la primera, segunda semana de mayo para tener mejor respuesta. Entonces ahí era la producción de estolones en cada mes. Siguió produciendo la planta hasta más o menos 14, 15 de septiembre. Siguieron produciendo estolones. Este es un vivero de las empresas estas, ¿verdad? De Driscoll, creo es de Driscoll, un vivero a campo abierto con extensiones bastante importantes. Entonces aquí vemos a campo abierto otra vez, ya un poco más desarrollada la planta, hilera sencilla, ¿verdad? Aquí lo vemos más de cerca, la cantidad de estolones que se forman. Y este es un vivero pequeño que se tuvo por acá en la prepa, atrás de la prepa, eh, en los túneles que están por ahí atrás, hacia atrás de la prepa. Y también es donde se hicieron estos trabajos de estos compañeros y proliferó bastante. Hubo bastante formación de estolones. En este caso era sobre tezontle y riego por goteo. Y vemos la gran cantidad de estolones de plantas hijas. El problema es que nosotros no podemos multiplicar estas variedades porque tienen patente y entonces si nos pescan propagándolas, pues nos van a infraccionar. Esa es la limitante. Entonces, a lo mejor la propagación es fácil, pero pues no tenemos permiso para hacerlo, ¿verdad? Hace muchos años, se estaba trayendo variedades de fresas de California y venían inspectores a verificar por allá de vez en cuando. Entonces, llegaron por ahí con unos productores y les preguntaron, pues, ¿cómo ha desarrollado la planta de fresa? Y decían, no, pues muy bien, hasta se reproduce bastante bien, ¿no? Entonces, y se supone que tenían prohibido reproducirla. Y entonces les pusieron una multota por haberla reproducido. Entonces puede pasar eso. Entonces aquí vemos un vivero bajo cubierta plástica, ¿verdad? Bastante grande, bajo un túnel. Y bueno, entonces eso es con lo que respecta a la producción de material vegetativo. Producción de material vegetativo. Entonces, ¿qué hay con respecto a la plantación para producción de fruta? Decíamos que hay tres tipos de plantación. Ha habido tres tipos de plantación a través del tiempo en México. Entonces, un tipo de plantación se llama directa refrigerada, otro directa verde y otra semidirecta. ¿Cuál es la diferencia en estos tipos de plantación? La directa refrigerada y la semidirecta, en ambas se usa planta refrigerada, aunque acá no lo dice, pero se usa planta refrigerada. Y se planta en marzo, abril, se plantaba porque era el sistema que más se usaba anteriormente, en marzo, abril. Y luego hay otro que es el sistema directa verde, que es el que se usa ahora, principalmente. Este se sigue usando porque hay ahorro de material vegetativo, ¿verdad? Pero el que más se usa es el directa verde. Se planta aquí agosto, septiembre, a veces desde julio ya se está plantando. Las densidades de plantación que se han usado aquí son 80-100 mil plantas, 80-100 mil plantas, y acá ven la cantidad es mucho menor, como una quinta parte. Entonces aquí se van a establecer las plantas en estos dos a 30 centímetros de separación en surcos de más o menos 90 centímetros. ¿Verdad? Cuando es en surcos, que también puede hacerse en camas, que vamos a ver más adelante. Y se usan 80-100 mil plantas. ¿Cuánto cuesta cada planta? Pues puede variar desde unos 3 pesos hasta unos tal vez 8 pesos. ¿Sí? Supongamos que cuesten 5 pesos. 5 por 100 mil sería pues medio millón para una hectárea que hay que invertirle. ¿Sí? Entonces,
es un costo pues bastante alto para el productor. Entonces, en cambio, si usa el tipo semidirecta, pues usa mucho menos plantas. Serían 100,000 pesos para una hectárea. Entonces, por eso todavía se sigue usando el semidirecta. ¿Qué es lo que se hace? Con la planta madre que se establece, empieza a formar plantas hijas y se rellena alrededor de la planta madre de plantas hijas. Y entonces de esa manera se ahorre material vegetativo. Probablemente se va a llevar otro año más para establecerse bien la producción, pero se está ahorrando en la compra de plantas hijas. Entonces aquí el tiempo de plantación a cosecha es de 7 a 8 meses. Aquí es únicamente de 3 meses y acá igual de 7 a 8 meses. Entonces, ¿por qué se cambió este sistema a este otro directa verde? Por esto. Porque yo establezco la plantación y en 3 meses estoy produciendo. Entonces me ahorro varias cosas. Si aquí planto en marzo o abril y decíamos que el fotoperiodo largo está como junio, julio, esta planta va a pasar por el fotoperiodo largo y va a producir una gran cantidad de estolones y la planta se va a agotar si no se los quito. Se va a agotar y para cuando produzca la planta llega agotada porque lo invirtió las reservas en producir estolones. Entonces, ¿qué se hacía en esos tiempos donde se usaba este sistema? Pasaban con una tijerita muchas personas a corte y corte estolones. Es lo que se hacía. ¿Cuál era el otro camino? Utilizando un herbicida, ¿verdad? Que yo en eso hice mi tesis de licenciatura, desde por allá antes del 80, aplicando un herbicida que ahora seguramente ya no existe, que se llama hidracida maleica, pero que a bajas dosis actúa como un inhibidor. Entonces se aplicaba ese herbicida a bajas concentraciones y se vio que inhibía la producción de estolones. Entonces, de esa manera se evitaba que la planta produjera estolones. Entonces hay manera de manipular la planta para que no produzca estolones o para que produzca más de lo normal con el ácido giberélico y que no produzca con la hidracida maleica. Entonces, además de que se invertía en estar removiendo estolones, habría que invertir más en fertilizaciones, en deshierves, en control de plagas y enfermedades, ¿verdad? Entonces, pues se gastaba demasiado para que produjera hasta los 8 meses. En cambio, cuando se usa el sistema directa verde, se planta en agosto, ya pasó el fotoperiodo largo. Esa planta que se establece en julio a septiembre se va directamente a la producción de fruta. Y entonces, ya después de que yo plante, en más o menos 3 meses ya estoy produciendo, ¿verdad? Entonces, por eso se cambió el sistema. Y ahora este es el que más se usa. Entonces, si uno quiere comprar material vegetativo, pues hay que comprarlo más o menos como desde finales de mayo, junio, por ese tiempo, que es cuando ahí van a encontrar más planta, ¿sí? Y con este pues se van a ahorrar en material vegetativo, no se van a ahorrar, bueno, los estolones en este caso se dejan, no se eliminan porque lo que queremos es llenar de plantas hijas alrededor de la planta madre. No se remueven estolones, pero sí hay que gastar un poquito en control de la maleza, en plagas, enfermedades. Ajá. Ya saben, si hay alguna duda, me pueden preguntar a medio camino. No hay problema. Entonces dice, se usa planta refrigerada y con los estolones que las plantas, y con los estolones que las plantas producen, se incrementa la densidad hasta 80,000 plantas por hectárea con este sistema, ¿verdad? Pero igual es planta refrigerada. La planta se extrae del suelo, del vivero, en enero y se planta como en marzo. Igual acá. Dicen, a este sistema en inglés se le conoce con este nombre, ¿ya? Matted Row System.
Es el nombre que le dan en inglés, que también en otros países lo usan. Aquí vemos, esta es la planta madre y se van estableciendo todas las plantas hijas alrededor de la planta madre y se rellena todo el espacio que había quedado, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento. Sistemas de producción en fresa. Hay varios sistemas, ¿verdad? Uno que se llama sistema de producción anual, donde se deja un año y se vuelve a usar nuevamente planta nueva, que es el que más se usa a nivel mundial, ¿verdad? Sistemas de plantación perenne, donde se deja varios años, pero se renueva la plantación para no tener que estar comprando cada año material vegetativo. Sistema de producción protegida bajo condiciones de túnel o invernadero, muchas veces bajo condiciones hidropónicas, y sistemas de producción mixtos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero ahorita yo creo que voy a detenerlo aquí para pasarles algunos videos que están bastante interesantes sobre todo esto de la obtención de plantas hijas. Entonces les voy a compartir por ahí algunos videos. El primer video que les voy a pasar es sobre producción de fresa a nivel mundial. Por ahí échenle ojito a México. Van a ver cómo fluctúa a través de los años, hacia arriba y hacia abajo. Pero actualmente creo que andamos como en tercer lugar a nivel mundial. Entonces es un video bastante interesante. Y luego vamos a ver otros de obtención de plantas hijas. Team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any workflow.
El plantón de fresa solemos traer de América, de California, la planta madre para plantarla aquí, y aquí se desarrolla, echa unos estolones, unos tallitos y va metiéndose en la tierra. Y esa ya la cogemos y la traemos aquí a la nave a procesarla, para meterlas en caja y mandarlas directamente a Huelva, Marruecos, Italia, Grecia y por ahí. Y luego tenemos aquí una asociación que en Huelva, que nos dan los ski house. Nosotros lo hacemos aquí en un invernadero y luego les plantamos aquí para coger nosotros la planta madre para plantarla aquí y llevarla también a Huelva y esos países. Bueno, como habéis estado viendo en campo, habéis estado viendo la producción de planta de fresa que se produce aquí en Viveros, California, concretamente en la finca Valdeduero. Habéis podido ver el arranque de plantas. Todo este arranque de plantas es consecuencia de todo un año de trabajo de producción de las plantas en el vivero y una cantidad de mano de obra importante para llegar al mes de octubre, que es el momento de mayor auge de arranque de la planta de fresa. Después de eso habéis podido ver la selección de planta de fresa en el almacén. Como podéis haber visto, en el proceso de selección la mujer lo que hace es, digamos, separar las plantas con un buen sistema radicular y cuello, separándolo del resto de plantas y estolones que nos sirven. Eso se hace mediante un proceso de cortado con la cuchilla que tiene, haciendo manojos de 10 plantas por manojo y haciendo cajas habitualmente de 500 plantas por caja. Bueno, el ambiente de trabajo, creo que es un ambiente de trabajo agradable, es un trabajo incentivado que por la producción. Habéis visto que la gran mayoría de las personas son mujeres y yo creo que las mujeres son mucho más concienciadas en el trabajo de selección de planta de fresa que hombres, y por eso de hecho que la gran mayoría sean mujeres. Habéis podido ver en el proceso de selección de planta de fresa desde cómo recibimos la planta de fresa del campo, que viene en palos, en cajones, que lo mantenemos en cámaras frigoríficas hasta su momento de elaboración. Es muy importante no perder la cadena de frío. Y una vez elaborado por las mujeres y recogido y tratado a lo largo del proceso de elaboración, se paletiza y se vuelve a enfriar de nuevo hasta que llega a ponerse en camión. La campaña de la planta de la fresa es una de las campañas más importantes que hay aquí en la comunidad de Castilla y León. Se da muchísimo empleo, se contratan aproximadamente a unos 3.000 trabajadores y trabajadoras, concretamente lo que son las provincias de Valladolid, Ávila y Segovia. Un 90% suelen ser mujeres
y aunque se da empleo a los autóctonos y autóctonas del lugar, la mayoría de las personas a las que se contratan son rumanas que vienen en contingentes. La función que se hace desde UGT Pita Castilla y León es visitar todos los años las empresas de la fresa, nos reunimos con todos los trabajadores y trabajadoras y les vamos informando y asesorando y resolviendo todos aquellos problemas o dudas que nos puedan plantear. Bueno, chicas, ya me conocéis de otros años y del otro día que estuvimos aquí, soy Sandra de UGT. No, así se trabaja aquí en la raíz de fresa, puro calidad, mira, todo de esto pasa. Un saludo para mi compa el... ¿Quién? No sé. Un saludo para mi ponchador que anda al 100. Un saludo para mi ponchador. Sí. De Madera, California. Todos que andamos en chinga. Está bueno la planta, mira. Casi pasa todo, ¿no? Pasa todo. Más es que como separarlo ya. Voy a grabar el hongo. Sí, estoy viendo dónde está el hongo. Gente del hongo. Mira, puro gente trabajando. Para mi raza de Oaxaca que andan al 100 en la raíz de fresa. Muchacho. 2.400. Hola, buenas tardes, muchachos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Sobelón? Sí, aquí andamos al 100, mira, la raíz de fresa. ¿Y de cuánto tiene que ser esto? ¿De cuánto bonche o qué? Pues 5 de a 100. 5 de... Sí, 5 de a 100, una ponchada. Bueno, Sí, una ponchada. A 1,000 a 12.50. Dale. De seguro ganas de 200 para arriba, ¿no? ¿Cuánto ganas? Pues depende, pero de 150 para arriba, seguro. Todo. Saludos para el hongo. Del hongo. Saludos para el hongo que está para allá, en el medio.